Vamos a resolver unos problemas de optimización. En este video vamos a resolver la optimización del terreno para poner una alberca. Vamos a hacer la optimización del costo de una caja rectangular. Vamos a hacer un ingreso máximo y también vamos a optimizar el área de un rectángulo que está dentro de un círculo. Entonces, nuestro primer problema sería optimizar un terreno para poner una alberca. El problema dice así: una alberca rectangular se va a construir con un área de 1500 pies cuadrados. El dueño quiere unas orillas de 3 pies de largo en los lados y 7 pies de largo en los extremos. Encuentre las dimensiones mínimas de la propiedad en la que podría ser construida una alberca con estas características. Lo primero que voy a hacer yo para poder plantear mis dos ecuaciones va a ser el dibujo de una alberca. Entonces, en este caso, tengo una alberca que es un rectángulo dentro de otro terreno. Entonces, esta alberca tiene que tener 1500 pies cuadrados. Y entonces el dueño dice: quiero unas orillas de 3 y de otros 3. Y en los extremos quiere 7 y quiere otros 7. Entonces, si yo le llamo a la alberca X y Y, mi primera ecuación sería: el área de la alberca es igual a 1500, que es igual a X por Y, porque es el área de un rectángulo. Ahora, el área del terreno, que sería mi segunda ecuación, entonces eso es lo que yo no sé, ¿no? Entonces, pero yo tengo que esto es X y esta sería la Y del terreno. Pero pues si yo ya usé esas variables, le voy a llamar 3 más X más 3, ¿no? Porque es lo que mide. Entonces tengo X más 6 considerando los espacios que quiere el dueño para su alberca. Y la Y va a ser 7 más Y más los otros 7. Entonces va a ser Y más 14. Entonces, este es mi rectángulo grande. Entonces, mi rectángulo grande es lo que yo quiero optimizar. Mi próximo paso es usar esta ecuación que yo tengo aquí, que es el área de la alberca, para resolver para una de las variables. Si se fijan aquí, yo tengo dos variables, yo tengo X y Y. Entonces, si yo resuelvo para una, 1500 sobre X es igual a Y, por ejemplo, puedo convertir el área del terreno con una sola variable. Entonces me va a quedar X más 6 es igual a 1500 sobre X más 14. Entonces en este caso yo metí esta Y aquí y esta es mi nueva ecuación. Esta es la ecuación que yo voy a optimizar. Entonces ya tengo mi ecuación que yo voy a optimizar. La voy a multiplicar nomás para que me quede un poco más sencilla derivar. Entonces yo voy a multiplicar todo, ¿no? Entonces me va a quedar X por 1500 sobre X más 14X más 9000 sobre X más 84. Entonces, si simplifico un poquito, esta se cancela con esta, entonces me queda que el área sería 1500 más 14X más 9000 por X a la menos 1 más 84. Si yo lo derivo, las constantes se me van a 0, entonces me queda 14 menos, porque bajo el menos 1, 14 menos 9000 X a la menos 2, que es lo mismo que 14 menos 9000 sobre X cuadrado. El otro paso es encontrar el punto crítico. El punto crítico es cuando la derivada es igual a 0. Entonces me queda que 0 es igual a 14
menos 9000 sobre x cuadrada. Entonces me queda que 9000 sobre x cuadrada es igual a 14. Entonces me queda que x cuadrada es igual a 9000 entre 14. Y entonces si yo aplico la raíz cuadrada para los dos, me queda que x es igual a la raíz de 9000 sobre 14. Voy a agarrar nada más la positiva porque en este caso las dimensiones de un terreno pueden ser negativos y me queda 25.35 pies. Si yo quiero asegurarme que estas son las dimensiones mínimas, como me lo pide el problema, tengo que hacer el test de la primera derivada. Entonces el test de la primera derivada, yo tengo mi punto crítico, voy a tomar un valor antes, voy a tomar el 1 y voy a tomar un valor después, voy a tomar el 30 y los voy a sustituir en la primera derivada. Entonces acuérdense que esta es mi primera derivada. Entonces en este caso yo sustituyo con el 1, me queda 14 menos 9000 es negativo y 14 menos 9000 entre 30 al cuadrado va a ser positivo. Entonces de hecho este sí es un mínimo, entonces pues sí logramos optimizar y minimizar las dimensiones. Entonces ahora me queda encontrar las dimensiones. Entonces mi respuesta sería las dimensiones. Una de las dimensiones es x más 6, porque acuérdense que estamos hablando del terreno. Entonces esto me queda 25.35 más 6. Entonces una de las dimensiones del terreno sería 31.35 pies. La otra dimensión es y más 14, pero todavía no tengo y, pero y la puedo sacar de esta ecuación que utilicé aquí. Entonces y es 1500 sobre x, que es 25.35 más 14. Entonces la otra dimensión me da 73.16 pies. Entonces si a mí me preguntan cuánto mide mi terreno, pues mi terreno tiene que tener unas medidas de 73.16 pies por 31.35 pies, porque me están hablando del terreno, o sea, la propiedad. Entonces tengo que contestar con la propiedad. El segundo problema, vamos a seguir los mismos pasos. Primero hacemos el dibujo, luego sacamos las ecuaciones, las dos ecuaciones con las que vamos a trabajar. Luego derivamos, encontramos el punto crítico, evaluamos el punto crítico para asegurarnos que es el máximo o el mínimo y luego nos regresamos al problema para ver qué es lo que queremos contestar. Entonces en este caso dice, ¿quieres construir un tanque rectangular abierto? El material para el fondo cuesta 100 por metro cuadrado y el costo del material para los lados cuesta 50 por metros cuadrados. El tanque tiene que tener un ancho de 4 metros y una capacidad de 36 metros cúbicos. Encuentra las dimensiones del tanque para que el costo de construcción sea mínimo y encuentra el costo de construcción. Entonces primero dibujamos nuestro tanque. Nuestro tanque es una caja rectangular con 3 dimensiones. Una de estas dimensiones va a ser el largo, el otro el ancho, que nos dicen que tiene que tener 4 metros, y el otro es la altura. No importa que no nos salgan las medidas hasta después, mientras tengamos el dibujo para saber qué es lo que tenemos, qué es la forma que tenemos que tener. Entonces, el fondo cuesta 100 pesos por metro cuadrado y los lados cuestan 50 pesos por metro cuadrado. Entonces, ahí está nuestro dibujo. Me dicen que tiene que tener una capacidad de 36 metros cúbicos. Eso es un volumen. Entonces, son 36 metros cúbicos, que es igual a la multiplicación de las 3 dimensiones, el largo, el ancho y la altura. Entonces me queda mi ecuación que 36 es igual a 4 LH. Me están pidiendo
que el costo de construcción sea mínimo, entonces necesitamos una ecuación de costo. El costo va a ser cuánto me cuesta el área superficial, acuérdense que el área superficial es la piel de las cosas, el área superficial de toda mi caja. Entonces yo tengo que encontrar eso, ¿no? Entonces me dicen que el fondo cuesta 100 y el fondo tiene un área de L por 4. Luego los lados, hay lados cortos como este. Entonces ese lado corto y este otro lado corto cuesta 50. Tenemos dos lados cortos y estos tienen un área de 4 por H. Y luego tengo otros dos lados largos. Los lados largos serían este y serían el de atrás. Esos también cuestan 50. De esos también tengo dos. Y de esos su dimensión es L por H. Entonces, esa es mi ecuación del costo. Si yo simplifico mi ecuación, me va a quedar 400L más 400H más 100LH. Entonces, en este caso, yo ya tengo mi ecuación. Ahora voy a utilizar esta ecuación para resolver para una de mis variables. Voy a resolver para H, entonces me queda 36 entre 4L es igual a H. Entonces, en ese caso, yo meto esta ecuación aquí al área del costo y me queda 400L más 400 por 36 entre 4L, que eso es H, más 100L, 36 entre 4L. Entonces, ya haciendo la operación, me queda que mi ecuación costo va a ser 400L más 3600 sobre L, acuérdense que está ahí abajo, más 900. Entonces, esta es la ecuación que yo voy a derivar. Entonces, la ecuación que yo voy a derivar me va a quedar 400 menos 3600 L cuadrado. Acuérdense que las variables, las constantes se van a cero. Y otra vez encuentro el punto crítico igualando mi ecuación a cero. Entonces resuelvo para L, me va a quedar 3600 L cuadrada es igual a 400. Entonces L cuadrada es igual a 3600 entre 400. Raíz cuadrada para los dos lados y otra vez me quedo con la positiva. Y esta me da una L de 3. Entonces otra vez yo hago el test de la primera derivada. Aquí está mi primera derivada. Entonces escojo dos valores. Tengo 3. Puedo escoger el 1 y puedo escoger el 4. Entonces para 1 me queda 400 menos 3600 es negativo. Y para el 4 me queda 400 menos 3600 entre 16 es positivo. Entonces esta L realmente es un mínimo. Entonces ya puedo regresar a contestar mis preguntas. Entonces en la respuesta me están pidiendo las dimensiones del tanque. Una de las dimensiones es 4 metros. Esa es la que ya estaba fija. La otra dimensión es L, que son 3 metros. Y la otra dimensión es H, que es esta que yo encontré aquí. Entonces tengo 36 entre 4 por 3. Me queda una H de 3 metros también. Entonces estas son mis tres dimensiones. 3 por 3 por 4. Y ahora me dicen cuál es el costo de construcción. Pues yo el costo en construcción lo tengo aquí. Entonces sería sustituir esa función 400 por 3 más 3600 entre 3 más 900. Este me da un costo de construcción de
$3,300 pesos. Eso es lo que me costaría construir ese tanque. El otro problema es un problema de ingreso. Dice, una compañía de artículos de oficina vende X número de marcadores permanentes por un precio P por marcador. La ecuación del precio es 10 menos 0.001x. ¿Cuál es el precio que debería tener el marcador para maximizar el ingreso? ¿Y cuál es el ingreso máximo? Acuérdense que ingreso es precio por unidad. Entonces, es precio por el número de unidades que vendiste a ese precio. Eso es todo lo que entra, eso es el ingreso. Entonces, el ingreso sería P de X por X. Entonces, yo ya tengo mi función del precio. Mi función del precio es 10 menos 0.001x por X, que es la cantidad de marcadores que voy a vender. Otra vez, para simplificar la función, nada más multiplico la X hacia adentro, me queda 10X menos 0.001x cuadrada. Y esta la derivo porque quiero el ingreso, maximizar el ingreso. Entonces, si tengo que maximizar el ingreso, tengo que sacar la derivada, encontrar el punto crítico. Entonces, el ingreso, la derivada del ingreso va a ser 10 menos 0.002x. Esta la igualo a 0. Me queda 0.002x es igual a 10. Entonces, x es igual a 10 entre 0.002, lo que me da una cantidad de marcadores. Entonces, son 5,000 marcadores que yo debo de vender para maximizar el ingreso. Entonces, antes de decir eso, que eso es verdad, voy a hacer el test de la primera derivada. Tengo 5,000 y la primera derivada es esta. Entonces voy a usar un número antes, voy a usar 1 y voy a usar 10,000. Puede ser cualquier número antes o después, mientras esté en tu dominio y pues mientras esté fácil de evaluar. Si yo tengo 10 menos 0.002, quiere decir que es una cantidad positiva. Y luego si tengo 10 menos 0.002 por 10,000, tengo una cantidad negativa. Entonces quiere decir que este sí es un máximo. Cuando va de positivo a negativo, yo tengo un máximo. Pues pueden ver cómo van las flechitas. Entonces quiere decir que los 5,000 marcadores sí es mi punto óptimo, ¿no? Y dice, ¿cuál es el precio que debería de tener el marcador para maximizar el ingreso? Entonces quiere decir que yo quiero el precio evaluado en 5,000. Entonces me regreso a mi ecuación de precio, que es 10 menos 0.001 por X, que son 5,000, y me da un precio de 5. Entonces a 5 pesos lo tengo que vender yo para que tenga un ingreso máximo. Y luego te dicen, ¿cuál es el ingreso máximo? Entonces, pues si ya habíamos dicho que el ingreso es igual al precio por las unidades, yo tengo un precio de 5 y tengo 5,000 unidades que tengo que vender. Entonces, el ingreso máximo sería entonces 25,000 dólares o pesos o unidad de dinero. Entonces, así es como se hace este problema. Luego, el último problema que tenemos es el área del rectángulo más grande, entonces, que puede estar adentro de un círculo. Entonces, voy a yo dibujar un rectángulo. Entonces, tengo aquí el centro del círculo y te dicen que el círculo tiene que tener un radio de 4. Entonces, lo más fácil de hacer es que el radio sea este, ¿no? Radio de 4. Pero muchas veces se nos olvida que el radio también puede ir así. Entonces, este también es un radio, que este tiene que tener 4. Entonces, si dibujo bien mi rectángulo,
y tiene que estar tocando todos los lados del círculo, puedo ver que el diámetro, o sea, 2 veces el radio, es igual a la hipotenusa del rectángulo. Entonces tengo que, este es un radio y este es un radio. Entonces yo sé que la relación entre los dos tiene que ser esa hipotenusa. Entonces aquí me queda que x cuadrada más y cuadrada es igual a radio al cuadrado, ¿no? Entonces, pero en este caso tengo 2 veces el radio al cuadrado, porque es este triángulo que yo estoy describiendo. A este le estoy llamando x y a este le estoy llamando y. Entonces ya sabemos que el radio no necesariamente tiene que ir a 0 grados, puede ir cualquier manera que cruce el centro y que toque uno de los puntos. Entonces tengo x cuadrada más y cuadrada es igual a 8 al cuadrado. Entonces x cuadrada más y cuadrada es igual a 64. Esta es una de mis ecuaciones. Y la otra de mis ecuaciones pues va a ser el área del rectángulo, pues que tiene que ser xy. Entonces otra vez yo utilizo esta función para resolver para una de mis variables. En este caso yo voy a resolver para la x. Entonces x cuadrada es igual a 64 menos y cuadrada. X es igual a la raíz de 64 menos y cuadrada. Entonces mi área se vuelve raíz de 64 menos y cuadrada por y. Para derivar esta área voy a usar la regla del producto. Entonces la regla del producto te dice la primera por la derivada de la segunda, la derivada de y es 1, más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de la primera la voy a sacar con la regla de la cadena. Entonces tengo 1/2 de 64 menos y cuadrada a la menos 1/2 por la derivada del de adentro, que va a ser menos 2y. Entonces esa es mi función. Acuérdense que la raíz cuadrada tiene un exponente 1/2, ¿no? Entonces 1/2 por y. Eso es lo mismo. Entonces ya simplifico yo. Entonces me queda 64 menos y cuadrada. Esta se cancela con esta. Me queda menos y cuadrada sobre la raíz de 64 menos y cuadrada. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces paso yo y cuadrada sobre la raíz de 64 menos y cuadrada es igual a la raíz de 64 menos y cuadrada. Esta la paso multiplicando para acá y me queda que y cuadrada es igual a una raíz por una raíz. Entonces si yo las multiplico me queda 64 menos y cuadrada. Paso las y cuadrada para el mismo lado. Me queda 2y cuadrada, que es igual a 64. Entonces y cuadrada me queda 64 sobre 2. Entonces y me queda raíz de 64 sobre 2, que esto va a ser igual a 5.65. Entonces ese 5.65 tiene que ser un máximo porque es el rectángulo más grande. Entonces tengo 5.65. Voy a utilizar, pues déjenme ver cuál está. Puedo utilizar el 0. Esta es mi función, esta es mi primera derivada. Puedo utilizar el 0 y voy a utilizar el 6. Entonces con 0 me queda raíz de 64 porque este término, el segundo término se me va a dar 0, que es positivo. Y cuando tengo 6 me queda negativo. Entonces realmente este es un máximo. Ahora para sacar cuál es el área del rectángulo, pues el área del rectángulo yo dije que era XY. Entonces yo ya tengo Y, que es 5.65, pero me falta X.
pero la x la puedo sacar de esta ecuación que está aquí. Entonces x va a ser igual a la raíz de 64 menos 5.65 al cuadrado. Esta me da una x de 5.66. Entonces, de hecho, si vemos, ahorita les digo que podemos concluir. Tengo el área que es x por y, 565 por 566. Me da un área de 31.98 unidades cuadradas. Entonces, si ustedes se fijan, el rectángulo más grande que yo puedo poner aquí, de hecho no es un rectángulo, es casi que un cuadrado, ¿no? Entonces, este es la figura con un radio así atravesado.